del rectificador de onda completa trifásico, Sí. que me está saliendo no tan onda completa como debería en el simulador. No sé, ya le voy a presentar pantalla para que le muestro a qué me refiero. Muy bien. Acá está viéndose. Sí. Cuando yo hago el análisis transitorio, Ujú. esta vendría a ser las entradas con las tensiones de fase y de línea, y acá Sí. esta vendría a ser la salida. Y Sí. en la salida me sale esta Sí. parte, que no sé si sale así por el simulador o porque estoy poniendo algo mal yo. No, no, el simulador. Ah, bien. Sí. Sí, sí, eso es por el modelo que tiene el simulador, muchas veces tiene esa deformación. Ah, perfecto, porque me estaba pasando, bueno, así como pasa con la tensión, me estaba pasando con la corriente, que sale como esa curva rara ahí en el medio. Y después otra pregunta, cuando voy a analizar los armónicos y el TDH de Ujú. eh, acá, acá el armónico y el TDH de lo que es, cuando yo estoy hablando de la corriente cuando voy a analizar la corriente de entrada, pongo en propiedades Fourier en 60 Hz, ¿verdad? Claro, Ahora, cuando yo voy a la salida, en este caso, yo voy a tener 6 veces lo que era 60 Hz. Yo estoy trabajando en 60. sí, Entonces, cuando hago esto, pongo en propiedades Fourier, pongo los 360. Va, yo primero sí, obviamente lo ponía en 60 y sí. cuando hacía ir el transitorio me estaba marcando que acá estaba teniendo lo fundamental. Ujú. Y Sí. cuando iba a ponerlo en 360, me sale algo así. No sé si está bien, porque el TDAH me sale de esta manera. Me sale como que casi cero. Eh, lo que pasa es que estás tomando frecuencia, estás hasta 600. Ah, Fíjate que si el primer armónico está en 360, el otro tenía que estar en 720. tengo que Pues aumentar lo que es. aumentar, claro, aumentarle, no sé, a Y ahí subiría lo 1800. que es el TDAH. Y ahí tendría que subir porque es bajito. Bueno, a ver, tenía que ver porque va calculando de a poco, va con los distintos armónicos, el THD, lo va Ajá, aumentando de acuerdo a cómo vayas incrementando. claro. En este caso, es claro, es muy Es corto es, lo que es la es simulación. corto el espectro de frecuencia, claro, hay que ponerlo más con mayor cantidad, a Perfecto. 1800 por lo menos, fíjate. Ajá. Ya A ver, veamos que. ajá. Ahí está. Ahí estamos viendo más el Claro, THD. ahí ve, claro, Ahí está. ahí andamos. Perfecto. Pero ese sería el análisis en todos, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de lo que es el THD a la salida, tengo que tener en cuenta el tipo de configuración para plantarme en esa frecuencia. Exactamente, porque si no Bien, le da valores que son como le daba de 2, 3K, una cosa así, claro, claro. ¿entendés? Ese es Entonces, mi punto, ingeniero. sí, Eso era todo, gracias. bien. No sé si a alguno le ha servido todo esto que le ha estado mostrando su compañero, si han tenido algún otro inconveniente con respecto a esto, porque es importante toda esta gimnasia, porque a la hora de que ustedes vayan a utilizar esto para simular, esto tiene que estar muy bien entendido, porque no pueden perder tiempo en esto. Uno, por ejemplo, hace un problema, supongamos, te dieron los valores de comprobación del rectificador este que estaba puesto ahí en la pantalla de clase, que era verificar, te dieron los valores que corresponden o ¿De qué punto se refiere, ingeniero? el punto 8 vendría a ser del práctico 2.
Déjame que lo revise. Sí, sí me han dado los valores. Ujú. Sí, sí, sí me había dado. Sí, en la Bien. simulación de ese me había dado, todavía por eso me llamaba la atención, porque en la simulación me daba perfecta la onda de salida, me daban todos bien, y justo en Ujú. esta, en la del primer punto, me daba como rara esa forma. Claro. No sé si porque tengo una carga de tipo resistiva inductiva también como que se influye a que salga mejor la salida o no tiene nada que ver. Bueno, sí, sí, porque cuando, sobre todo la corriente, la tensión es lo mismo, pero la corriente, la inductancia actúa como si fuera un filtro paso abajo. Entonces aplana un poquito más el ripple, se ve mejor la forma de onda. Y cuando ustedes han visto es altamente inductivo, en la entrada tenemos prácticamente una onda cuadrada. Sí, Y a la salida prácticamente es constante eso. Entonces ujú, no hay inconveniente. perfecto. Sí, sí, por eso le estaba consultando respecto al primero. Bien. Bueno, ahora me gustaría ver si habían podido trabajar algo con el tema del práctico 3, que es el rectificador de media onda, pero controlado ahora. Sí, ingeniero, una cosa que me doy cuenta en el cálculo, porque yo llegué a hacer los dos primeros, Sí, cuando vamos a analizar, por ejemplo, el beta, sí, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que estemos analizando siempre después del alfa, ¿verdad? Del ángulo alfa que está marcando, por ejemplo, el práctico ahora, el ángulo de conducción. No, el de sí, disparo. sí, Ah, porque yo había tenido algunos problemas para determinarlo al beta y resultaba que estaba calculándolo como que sobre ese ángulo alfa y después cuando lo he simulado recién me daba cuenta de cuál era el problema. claro. Sí, bueno, exactamente. Muchas veces pasa, acá le voy a mostrar por lo menos lo que me sale a mí del problema uno. A ver, para que tengan en cuenta. No sé si se está viendo ahí. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, acá este es muy similar a lo que hemos estado viendo de la parte del diodo, nada más que esto se inicia en un ángulo alfa. Esa es la única diferencia. Pero las ecuaciones prácticamente las podemos plantear de la misma manera. Esto hecho con el simulador. No sé si te da una cosa así más o menos. Bueno, la tensión de la bobina, la tensión de ánodo cátodo del tiristor. La corriente media y eficaz. Y esto es utilizando los ábacos de Dewar. ¿Mm? Que acá da el valor del ángulo de conducción. Y lo correspondiente para calcular la corriente media y la corriente eficaz. Después con el cálculo analítico es plantear la ecuación como hicimos la otra vez y particularizarla entre alfa sobre omega y t, por ejemplo, y después yo despejo y ya me queda en función de i de omega t, por eso queda el omega acá abajo, y lo particularizo. Y de ahí obtengo el beta. En este caso me da a mí 315 grados y el ángulo gamma después. Y después hago la comprobación, hago la corriente media y después la eficaz. No sé si más o menos te salen estos valores. sí, el beta y el beta me sale igual y sí, los valores de corriente también.
Bien. Bueno, entonces en base a eso uno trabaja. Prácticamente, si uno ha hecho el práctico uno, esto no hay mucha diferencia. Se van a ir dando cuenta con el práctico 3. Nada más que hay que tener lógicamente las condiciones de borde. Acá tenemos el espectro armónico y después tenemos, bueno, acá podemos calcular factor de potencia. Yo lo calculo de esta manera. Acá utilizo lo del espectro armónico para comparar. Usted fíjese, en acá sale 13,46. Acá, como yo he tomado en total, me sale 13,67, porque acá tomo unos cuantos armónicos nada más. Y bueno, y después hago, hay algunas cosas adicionales que puedo hacer yo para comprobar, pero no es necesaria para el tema de la resolución del trabajo práctico. Simplemente compruebo. Este factor de potencia me tiene que dar 0 porque es una carga reactiva pura. Me dará muy próximo a 0, lógicamente, analíticamente, pero uno tiene que tener en cuenta que al ser carga reactiva pura, va a ser 0 supuestamente 90 grados el ángulo de la impedancia. Esto es el THD, está dando aproximadamente 11% más o menos. Y después la figura B. Ingeniero, una pregunta. Sí. Antes de que pase a la figura B, ¿cómo podía hacer yo para en la simulación corroborar el factor de potencia y el factor de distorsión? Ahí vi que ha medido el delta, o sea, el periodo, Sí. pero eso es lo que no me acordaba cómo se hacía para medir el factor de potencia o para verlo en la simulación. Bueno, en el factor de potencia uno lo puede hacer a esto. Lo que pasa es que acá vamos a tener en cuenta, para este caso, lo que hago yo es calcular cuánto vale la fundamental. En este caso, la verdecita sería la fundamental. Acá aplico el res, que es la parte de armónicos. Y después, como ustedes ven, resto el IL1 menos el res, que es los armónicos, menos la parte de continuo. Entonces me va a dar esta verde, que es la fundamental. Y esa la tendré que comparar con la tensión de excitación. Y de ahí es el cálculo del desplazamiento respecto a la fundamental. Acá estamos viendo que esta es la tensión de excitación. Pasa antes por el máximo. Y después viene la corriente. Entonces acá tomo entre 0 que pasa la tensión con el 0 que pasa en la corriente, la diferencia me va a estar dando el phi, que es aproximadamente 90 grados, como tiene que ser. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Mm? Y esto es por ser una carga reactiva pura. Ingeniero, otra pregunta. ¿Puede ser que la simulación muestre un error cuando, por ejemplo, yo en el eje, cuando quiero usar la función res, pongo t por 360 por 60, que es lo que nosotros hacemos para ver los ángulos? Si yo hago eso, ¿puede ser que me largue un error la simulación? Sí, porque tiene que estar en función del tiempo. Porque Bien. vos al poner t por 300 está acotando entre qué margen va a estar trabajando. Tiene que estar en función del tiempo el res. Porque eso, cuando hace un análisis de Fourier, porque vos tenés que haber hecho un análisis de Fourier, calcular el THD o el Harm, Claro. para que Sí, recién te dé los valores de esto. Y eso tiene que estar en función del tiempo. O sea, tiene que estar t. Si no, no te va a dar. Fíjate que acá es t. sí, sí. T Está bien. segundo, ¿eh? Acá dice T segundo. ¿Mm? Sí, Bien, gracias. bien. Ingeniero, si nos puede mostrar de vuelta cómo son los parámetros que hay que poner en el simulador del tiristor y de la configuración de la fuente, porque ahí yo he tenido problemas de la fuente, digamos, que activa lo que es el tiristor. Ah, bien. Bueno, a ver, veamos, por ejemplo,
Bueno, es lo mismo para el B. Digamos, esto si yo lo pongo en 0, me va a ser el A, ¿no es cierto? Ahora, no me acuerdo si acá, en este caso voy a disparar el tiristor. Fíjense en ustedes, yo hago el doble clic acá. Acá el parámetro importante es este que dice BDRM. Esa es la tensión repetitiva máxima. Si yo la tensión de pico que estoy excitando acá es mayor que esto, me va a disparar al tiristor sin control cuando llegue esa tensión. Esta tensión, creo que el default está en 50 voltios, no me acuerdo. Sí, en default es chiquita. Sí, Bien. 50. Ustedes lo tienen que aumentar para que sea mayor del valor de pico de esta señal de excitación. En este caso, si estamos trabajando con 120, por ejemplo, 200 voltios, yo le he puesto 400. Pero hay que tener en cuenta después cuando trabajemos con 380, si trabajamos con 220, yo le he puesto 400 porque, bueno, en un momento trabajaba con los 311 de pico. ¿Se entiende? Lo importante es que sea mayor, porque si no se va a disparar sin control este tiristor. Si yo le pongo y dejo en 50, cuando llega a 50 y tantos voltios la tensión esta, se va a disparar el tiristor. Y no es lo que uno necesita conseguir, sino uno tiene que controlarlo de acuerdo al pulso que le está dando de acá, de esta tensión. ¿Mm? Los otros no, déjenlo como está. El único que tienen que tener en cuenta es este, el BDR. Después acá, en este caso, estoy 2,77. A ver, un El, segundito. el PER, esa característica PER que está ahí, sale de 1/60 Hz, ¿verdad? Sí, exactamente. Es el periodo en milisegundos. A ver, volvamos acá. Bueno, acá lo que tenemos que calcular, de acuerdo a esto está dando en otros valores, si yo no me acuerdo, creo que es pi sobre 3. En el caso del primero era pi sobre 4. ¿Mm? Acá está en pi sobre 3, acá donde tienen que, si ustedes quieren, lo pueden ver ahí al pulso. ¿Mm? Este es el pulso, está en pi sobre 3, en 60 grados del periodo este. Simplemente tienen que hacer una regla de 3. Esto es 360 grados. 60 grados sería una regla de 3 simple. ¿Se entiende, no es cierto? Y Sí. este es el ancho del pulso. Que yo lo he puesto en este valor, no hay problema, puede ser, es simplemente el ancho del pulso. Tenemos en cuenta que esto por ahora lo trabajamos así, pero después cuando veamos los dispositivos, nos vamos a dar cuenta que cuando mayor sea el ancho del pulso, lógicamente va a haber más potencia disipada en la compuerta. ¿Mm? Pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Simplemente lo vamos a simular. Entonces, bueno, para este caso, no, ya le voy a poner 50 voltios porque vamos a ver, porque si no le tengo que cambiar para ejemplo va a venir lo mismo. Veamos acá, en este caso, que vendría a ser para este caso. ¿Ve? Bueno, acá yo tengo el BA, la tensión. Sabemos que acá hay un teta 1, que supuestamente a partir de teta 1 ya está en condición de ser disparado el tiristor. Y el disparo viene acá, en 60 grados. ¿Mm? A partir de este valor ya está en condiciones, ya está polarizado directo el tiristor. Entonces ya está en condiciones de que se lo pueda disparar. Entonces acá está el disparo, acá está la corriente, donde va a salir, está el beta correspondiente, y acá me está dando, de acuerdo al simulador, el gamma de 173 grados más o menos. Está la tensión B0, la tensión BL y la detención de ánodo cátodo.
Bueno, después, para calcular cuánto vale la corriente media y eficaz, ya tengo acá, como lo calculo con el simulador, mediante los abacos de Dewan también. Entro con M y ya calculo cuánto vale gamma y lo correspondiente a la corriente media y a la corriente eficaz. ¿Mm? Cálculo analítico, ya planteo la ecuación de espejo y aquí ya me va a quedar para poder calcular la corriente en función de I de omega t, que me va a dar una cosa de esta manera, esta expresión, entre alfa y beta. Si yo reemplazo los valores después correspondientes, voy a llegar a esta expresión y de ahí calcularé con la expresión de find root, comando find root, calcularé cuánto vale el beta en este caso. ¿Mm? Y aquí me está dando gamma 179,4. Después calculo con esos datos ya la corriente media. Me está dando 3,75 aproximadamente. Y la corriente eficaz, 5,94. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿puede volver a la parte analítica de la ecuación de la corriente? Sí. Acá. Acá está aplicando la integral. Ah, y utiliza como los límites de alfa. Claro. Acá lo que hago de espejo, pues saco de t para acá, para la derecha, para integrar. Para integrar respecto de omega t, lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir en omega. Entonces este omega va ahí adentro y el otro omega va a quedar acá. Y ya me queda en función de omega t que yo le he puesto del este valor acá, lambda, por ponerle de alguna forma, pero me queda en función de omega t. ¿Mm? Sí, ahora sí, ya. Y bueno, es simplemente hacer la integral está el seno, la otra es una parte constante, así que no hay inconveniente con eso. Y ya me queda ese valor de la expresión. Ya una vez que ya obtengo esto, ya puedo calcular ya cuánto vale para encontrar la raíz y después la corriente media y eficaz correspondiente. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, de acá con esto puedo calcular cuánto vale la potencia de continua, de la que me está por la fuente, absorbida por la fuente continua, y de acá puedo sacar cuánto vale el factor de potencia directamente, utilizando B sobre la potencia aparente. ¿Mm? Bien. Bueno, acá lo hago, es lo que yo le había dicho. Acá hay una manera de calcular el factor de potencia para que tengan un orden, nada más cada diferente. Fíjense que aquí he puesto la potencia media y acá hay una expresión que me está diciendo cómo puedo mirar el factor de potencia. A ver. Y la potencia es la relación esta. Y yo la pongo como la parte media, el ABG de eso, de esa expresión, y me da aproximadamente. Pero bueno, no es muy... Fíjense en que hay diferencia con lo otro. Acá tengo los armónicos de la corriente correspondiente. Bueno, aquí calculo la corriente eficaz utilizando unos cuantos armónicos, que siempre va a ser menor que la eficaz que he calculado acá, porque estoy tomando menos armónicos.
simplemente para comprobar. Esta es una comprobación que hago yo, pero no es necesaria porque la hagan ustedes. Nos hemos calculado el factor de potencia, lo que necesitan para el práctico, que está acá. Y lo único que tienen que hacer es calcular el espectro armónico y después calcular el THD, si hace falta. Esta es una comprobación que hago yo, nada más. Y este es el THD. Ingeniero, aparte de Sí. esa forma que está usted aplicando ahí con la suma de las raíces de cada una de las componentes armónicas de la corriente, también podríamos aplicar lo que se hacía en el primer práctico, que era utilizar la continua al cuadrado más la fundamental al cuadrado más la corriente de armónicos al cuadrado. Sí. Ah, bien. Sí, eso hago acá, creo yo, a ver. Ah, ahí está. Pero a los efectos, esto es adicional. Con que ustedes calculen en estos valores el factor de potencia de esta forma, ya está. Simplemente una comprobación interna que hago yo para ver cuánto me da con el simulador. No es necesario, ¿entienden? Acá estamos hablando del THD de un 47% del caso de la corriente. Acá me está dando 0,31 con esto, con respecto al otro que era 0,28, creo yo que. ¿Eh? Simplemente para tener los valores. Bueno, y después, bueno, ya el RL ya tiene que aplicar lo que nosotros hemos visto en clase, el cálculo de la corriente que está hecho ahí, deducido para el RL, para poder particularizarlo. Entonces con eso ya van a poder hacer el cálculo que corresponda. Estoy con los abacos de Dewar. Y acá, bueno, está la expresión que lo hemos sacado en clase. Y de ahí se la particulariza y se calcula como corresponde con el beta. Veamos acá en este caso que quedó pendiente. Me he ido para acá, pero volvamos acá al B. Que era corriente media eficaz. En este caso estábamos hablando de este. Bueno, acá se entiende esto cómo es el disparo. Este es simplemente una resistencia que puede ser 1, 10, 100, no importa, porque acá lo que es, siempre tiene que estar el disparo, fíjense, entre compuerta y cátodo. ¿Mm? Esto es una cosa cuando nosotros lo dibujamos acá y otra cosa en la realidad cuando vamos a hacer el disparo, el tiristor, en la práctica. Bueno, entonces acá vamos a hacer el análisis transitorio. A ver, veamos en este caso. Acá esta es la forma que me está saliendo de la tensión en la salida. Esto de acá, los 50 voltios, que es la tensión VA, y este es el caso de la corriente. Y acá tenemos el cálculo de la corriente eficaz y la corriente media, para este caso. Acá, esto que produce acá, es es por el dispositivo. Este tiristor, que lo tienen puesto acá, en realidad, el modelo que tiene el simulador, el microcap, es un modelo que después lo vamos a ver cuando veamos la parte de dispositivo, que es, ahí lo van a poder entender, es un modelo que se hace con dos transitores. Un transitor NPN y otro PNP para poder hacer modelizar este tiristor. Entonces, eso es lo que después vamos a verlo ya cuando veamos la parte del dispositivo, pero por ahora es suficiente con que nosotros veamos acá. Y acá me da 5,8 contra 3,6. Y aquí estábamos
más o menos por ahí. 3,75 y 5,94. Anda por el orden. ¿Mm? Bien. Muchas veces sucede este tipo de discontinuidades que tiene el simulador, pero es por el modelo con el que trabajo. Después, si vamos a la parte, esta es la C, podemos ver la otra parte, el que viene es que es con el diodo de marcha libre, que es el último que quedaría. Con el diodo de marcha libre, ya trabajaríamos de esta manera. Acá tenemos el diodo de marcha libre, acá tenemos en pi sobre 2. Y si nosotros hacemos el análisis transitorio, a ver, vamos a ver la corriente. Acá está hecho para el HARM, para ver el espectro armónico. Yo lo pongo en 0 para ver la corriente, el tiempo. Entonces después voy a ver acá, por ejemplo, y voy a ver la corriente a la salida. Veamos la corriente. Esta es la corriente en el régimen permanente ya. Esto tiene un transitorio. Fíjense que acá está puesto acá el periodic steady state para ver el transitorio, pero esto en realidad es una... Yo acá incluso le he puesto ya los valores entre 100 y 200, que ya está estabilizada, pero por ejemplo si uno lo pone acá en 0, va a poder ver cómo empieza la forma de onda y se va estabilizando. Se ve, ¿no es cierto? Entonces yo el análisis que tengo que hacer para calcular el valor medio y eficaz tengo que hacerlo en el régimen permanente. Yo acá, utilizando esta opción, ya me va a poder calcular en el régimen permanente cuánto vale. Se nota, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sí. Acá en este caso estamos teniendo el resultado de justo que la salida es continua, que nos está dando corriente continua. Claro, acá esta es la corriente de la salida. Claro. Nosotros para ver las corrientes que en este caso está compuesta de dos partes. La corriente por el tiristor y la corriente por el diodo. Disculpe, ingeniero, ¿cuáles son los parámetros que está poniendo ahí para ver la corriente por el tiristor? Que tiene un Q y un X, creo que vivían. Aquí está. Eso. Este parámetro, esto está hecho en base al modelo. El modelo del tiristor tiene dos transitores. Por eso van a ver que dice, esta es corriente de emisor de, pone X1 que vendría a ser el tiristor y Q2 que vendría a ser el transitor de salida.
Esto para que yo determine cuánto vale la corriente por el tiristor. La corriente esta. Porque yo tengo corriente que es en este caso, como es un modelo de dos transistores, el transistor de salida, la corriente de emisor, que es la salida esta. ¿Mm? Entonces, por eso está puesto, esto lo van a entender bien cuando veamos los dispositivos, pero cuando ustedes van a poner acá, fíjense en que yo voy a la parte de corriente y aquí me está dando diferentes corrientes. X1, aquí vamos a la corriente de base, ¿ve? Todo esto está dando del tiristor. Eso es respecto al modelo. Y la que yo elijo es la corriente de salida, porque aquí hay una corriente de emisor de Q1 y una corriente de emisor de Q2. En el modelo, la salida es Q2. Por eso que pongo esto. Después, cuando veamos cuando veamos la parte del dispositivo, van a ver el modelo, que son dos transistores que están realimentados. Y el Q2 es la salida. Con que sepan qué es eso, simplemente ya está suficiente. Después vamos a verlo a esto bien. Ya lo van a entender, pero esa es la manera de poder calcular cuánto vale ver la corriente del tiristor. Acá lo tengo hecho. Voy a ponerlo porque están distintos tiempos. ¿Ve? Se ve ahí que está compuesta por una parte azul, que es la corriente del tiristor, y después viene la corriente por el diodo de marcha libre. Ahí se ve cómo está compuesta. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Y acá de vuelta volvemos a usar, o lo podemos plantear igual que con el caso del trabajo práctico 1, que la corriente del Exactamente. director termina en I0pi y la corriente del diodo de marcha libre termina en I02pi. Exactamente. Nada más que hay que tener las condiciones de borde, que en este caso va a empezar en alfa. ¿Mm? Y este omega t' empieza en 0 y termina, en vez de terminar en pi, termina en pi más alfa. Esas son las únicas condiciones de borde que cambian. Entonces, planteando eso, te sale igual. Es la misma expresión, nada más que hay que cambiar los límites, las condiciones de borde. ¿Entiendes? Pero, ingeniero, planteándolo de la misma manera que el primero, pues que usted había puesto el régimen permanente se llega hasta NP y había utilizado como un diferente, un omega Claro, T prima y claro. un omega T Claro, un segundo. omega t' que empieza desde acá hasta acá, y un omega t segunda que empieza desde acá hasta acá. Entonces, el omega t', acá en este caso, va a empezar acá con el I02pi, va a ser cuando omega t' sea igual a 0, y acá a alfa, perdón, no a 0. En el otro era 0, este va a ser alfa, y acá va a terminar en omega t' igual a pi, que va a ser igual al I0pi. Y de ahí vamos a empezar con un omega t segundo igual a 0 acá, con la exponencial, y vamos a terminar con el omega t segunda en pi más alfa, porque esto es pi más alfa, que es donde se dispara de nuevo el tiristor. Esas son las únicas condiciones que cambian y con eso ya sale la ecuación. Es las mismas ecuaciones, nada más que las condiciones de borde son distintas. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Es la misma expresión que vos utilizas para calcular, por eso le digo, el que ha hecho el práctico 1 le va a facilitar porque prácticamente ya la tiene a la expresión de la corriente, nada más que lo único que tiene que particularizarla para las condiciones de borde, que acá empieza en alfa y termina en pi, el otro empezaba en 0, acá empieza en alfa.
Y acá lo mismo, acá el otro empezaba en 0 acá y terminaba en pi, pero este va a terminar en pi más alfa, porque acá es donde empieza de nuevo la corriente del tiristor. Y esa es la única diferencia. ¿Mm? ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, en el caso de que nos llegara a dar, o por ejemplo que no hayamos hecho la simulación anteriormente, si fuera discontinua, el I02Pi, a donde estamos en pi más alfa, debería dar cero, ¿verdad? Sí, Ah, bien. exactamente. Este caso, el caso continuo. En el otro caso, va a dar 0. Y acá también va a empezar, acá empieza en alfa, termina acá. Fíjese que ustedes acá también tenía que, cuando empiece en alfa, también va a ser, la corriente va a ser 0, porque si nosotros lo planteamos, a ver si yo lo pongo, por ejemplo, en un milisegundo. A ver, aparentemente ahí, ¿ven? Cuando es alfa acá es 0, termina acá y es muy chiquito la energía. Por eso la verdecita acá es por el diodo. ¿Se ven? Acá en este caso que es discontinuo. Claro, y el tau lo ha hecho muy chiquitito ahí. Claro, porque es poca la energía, porque al ser menor la inductancia, 30 veces menos, absorbe poca energía. Entonces, no le alcanza hasta que venga en el otro ciclo la señal de nuevo. Entonces, se hace 0, fíjese. Entonces acá ya el análisis va a ser distinto. Acá empieza así, que empieza en alfa, empieza con, en vez de 6 y 0 pi va a ser 0, y acá termina en 0. ¿Mm? Y esta es la forma de onda de la corriente. Empieza en alfa y el beta sería acá. Pero esto, ustedes han visto de que son, en realidad, parece una sola, pero en realidad son productos de dos formas de onda distintas. Acá se la evidencia es. Por eso cuando calculamos los valores medios, calculamos el valor medio de esta azul y después el valor medio de esta verde para tener el total. Porque son dos ecuaciones distintas. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Acá si yo lo pongo en 0.1, por ahí la vemos mejor. Cero punto uno, 0.1. Sí. ¿Mm? Bueno, acá se ve. ¿Ve? Entonces el valor medio va a venir dado por esta parte más la parte esta. Y el eficaz, el valor cuántico medio de esta eficaz y esta eficaz. Bien,
¿Más o menos está en claro esto? Sí, ingeniero. Entonces, como ustedes han visto, si ustedes se tomó el trabajo de hacer la deducción para el práctico 1, acá no van a tener inconveniente porque lo único que tienen que hacer es reemplazar en la ecuación los bordes que yo le he dicho. En este caso, para este caso que le he dado yo, estamos hablando de que es continuo. Profesor, una pregunta de lo que estaba explicando hace rato. Si nosotros queremos encontrar la expresión si queremos calcular de manera analítica la eficaz y la continua de la corriente de salida, tenemos que calcular la eficaz y continua de cada una de las corrientes de cada componente. Exacto. Para la continua directamente la sumamos y para la eficaz aplicamos la suma de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados. Exactamente. Ah, bien. Porque ustedes están viendo que son áreas, fíjense, esta área más esta área tiene que ser para la corriente media. ¿Mm? Son dos expresiones distintas, ahí se las nota, entonces es la suma de las áreas, si estamos hablando del valor medio, es la suma de las áreas, entonces ya con eso va a quedar evidenciado. Entonces yo tengo una expresión, porque esta azul corresponde a una expresión distinta a la de la verde. Entonces yo calculo el valor medio, calculo el área esta, y después calculo el valor medio de esto, me va a dar esta otra área, y la total va a ser la suma de las dos, porque no puedo en una sola, porque esta parece una sola, pero es producto de dos ecuaciones distintas, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y la parte, bueno, que uno nota es porque después, cuando uno vea la tensión, en este caso de salida, no va a tener una parte negativa, por eso se le ponía. ¿Mm? Si yo no le pongo el diodo de marcha libre, esta tensión de salida, a ver, ¿la ven? Tiene toda esta parte negativa. En cambio, el diodo de marcha libre lo que va a hacer es absorber la energía esta. Esto en la salida no va a estar. Acá en la salida, como yo quiero el valor medio de esto, fíjense que acá tenemos prácticamente la parte positiva y la parte negativa prácticamente iguales, así que el valor medio seguro que va a andar en cero, aproximadamente. Son muy parecidas las áreas de las dos. Entonces no voy a tener nada. Si yo pongo el diodo de marcha libre, ya ahí me va a hacer que cuando calcule, a la salida voy a obtener esto. ¿Se entiende la razón del diodo de marcha libre, no es cierto? Ahí queda evidenciado. Mismo circuito, nada más que está con un diodo de marcha libre. Para poder tener acá estamos hablando de tener una tensión de continuo acá a la salida. Si no, no la tendríamos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Nosotros, acuérdense, estamos rectificando, o sea que nosotros de una señal alterna
estamos sacando la continua, la mayor continua que se puede. Estamos rectificando. O sea que nosotros necesitamos la continua a la salida. Bien. Bueno, yo diría que todos estos ejercicios tienen el fin de perseguir que ustedes adquieran la gimnasia adecuada para que no tengan inconvenientes después cuando tengan que hacer un ejercicio, ya tengan todo más o menos elaborado, porque después cuando veamos trifásico, esto se lo puede, el trifásico de media onda va a ser 3 de esto. Y el de onda completa 6, nada más que uno es positivo y negativo. Yo diría que trabajen con este tema y vamos a publicar ahora, hoy lo voy a subir a la página para que vean, en este caso, un práctico de laboratorio, el primer práctico de laboratorio, para que así vamos entrenando un poco con el tema de lo que es, lo que ya hemos visto que es rectificación no controlada. El práctico de laboratorio es el siguiente. Esto es para que ustedes hagan prueba en su casa. Tienen que armar un puente monofásico con 4 diodos, puente de onda completa, un transformador de aislación, el que tenían, por ejemplo, para electrónica 1, que lo han hecho, que normalmente, qué sé yo, 220 a 12 voltios eficaces, o cualquier otra tensión de salida que tenga. Una resistencia de carga adecuada a la potencia del transformador y la corriente máxima de los diodos. Realiza la simulación con los datos que usted dispone, o sea, ya van a tenerlo. En este caso, siguen trabajando con, hagan de cuenta que es un diodo, en este caso, para la parte del simulador, que sigue siendo ideal. Después tienen que utilizar un multímetro para medir los diodos, comprobar los diodos, el transformador y la resistencia antes de armar el circuito. Y después repita la medición después de armado y analice los cambios obtenidos en mediciones. O sea, una cosa, el secundario con carga o el secundario sin carga, en vacío. ¿Se entiende, no es cierto? Acá vamos a obtener lo que medimos nosotros, lo que tenemos con el simulador, porque esto es una onda completa. Y vamos a ver qué es lo que medimos con el multímetro. Qué continuo sacamos, ya sabemos cuánto tiene que valer el valor de continuo a la salida. Ya lo podemos verificar porque ya tenemos las ecuaciones correspondientes. Después, cuando podamos acceder a un laboratorio, vamos a hacer la misma medición que ustedes tienen armado el circuito, pero con un osciloscopio. Hasta el punto 3 pueden hacerlo en su casa. Del punto 4, eso es cuando ya tengamos un osciloscopio, podamos hacer el laboratorio donde tienen que ir con estas 3 partes ya hechas, para que nosotros vamos y comprobemos casualmente. Entonces ensayamos el puente. De todas maneras, nosotros con el multímetro podemos ver qué es lo que vamos a obtener, porque podemos ver las formas de onda. O sea que cuando nosotros vamos al laboratorio y pongamos el osciloscopio, ya sabemos lo que podemos esperar ver porque lo vamos a ver con el simulador, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es ensayar el puente de monofásico que está puesto acá a la salida. Acá está el puente monofásico. Acá nosotros en el laboratorio tenemos las tensiones de salida, son transformadores de 220 a 24 voltios, los que tenemos. Entonces,
con esto vamos a poder ver en el osciloscopio la forma de onda de la entrada y la forma de onda de la salida. ¿Mm? Esto lo pueden ensayar ustedes con el simulador, para que nosotros a la hora de ir al laboratorio ya tenemos las formas de onda, todo listo, para poder comprobar con el osciloscopio. ¿Mm? Hay que ver, se le propone, qué pasaría si ustedes quieren medir de esa manera, que ustedes analicen si está de acuerdo, esto se va a poder medir así en el laboratorio o hay que proponer alguna otra forma. Que hay, si va a haber algún inconveniente con esta manera de medir. Queremos medir en el canal 1 la tensión de salida y en el canal 2 la tensión de entrada. Si esto se va a poder hacer. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero, una Sí. pregunta. ¿Tiene alguna fecha estimada ya la cátedra en la que se van a realizar los laboratorios? No, porque estamos esperando que nos habiliten. Nosotros ya hemos presentado la nota, todo lo que corresponde, han ido a ver al laboratorio, lo tienen que sanitizar, pero el problema que había es que las dos personas que estaban encargadas de la parte de infraestructura para hacer todo este tipo de cosas han estado con COVID. Entonces se ha ido retrasando eso, pero ya está pedido y estamos esperando que nos habiliten. Una vez que nos habiliten, nosotros vamos a tener que hacerlo, dar los turnos correspondientes para que cada alumno vaya. Podemos, creo que pueden, si de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, podemos trabajar de hasta 4 personas con la distancia correspondiente. Porque nosotros tenemos osciloscopio, así que no habría problema. Entonces creo que hasta 4 personas por turno pueden trabajar en el laboratorio. Pero eso lo vamos a tener que estar avisando cuando nos habiliten nosotros. Pero hasta tanto, con esto que vamos a ir trabajando, se hace un informe de este laboratorio, ustedes ya tienen para ir probando los diodos, viendo cuánto sale con lo que ustedes tienen, y después simulando con lo que sabemos que está en el laboratorio, que es tensiones de 220 a 24 voltios. O sea que acá la tensión esa va a ser 24 voltios eficaz para el laboratorio. Entonces con eso ustedes ya van a ir con las simulaciones ya listas para que podamos hacer las comprobaciones con el osciloscopio. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y los cálculos correspondientes escritos. Yo ya tengo que saber, tengo que tener la simulación antes de entrar al laboratorio, qué es lo que espero de ver la forma de onda, cuánto la tensión de salida y continua que voy a tener, para que podamos ir y medir con el multímetro eso. Comprobar lo que nosotros hemos calculado analíticamente y lo que hemos visto en el simulador sea lo que nosotros veamos ahí con el osciloscopio. Es esa la idea. ¿Se entiende? Ingeniero, y en el caso de que no tengamos una fuente nosotros, por en mi caso yo no tengo, ¿podemos hacer el primer punto en el laboratorio también o...? Bueno, en el caso que no tengan una fuente, sí, lo que sería recomendable es que ustedes no han hecho para electrónica 1, casi todos han hecho para electrónica 1 la fuentecita. Cada uno éramos grupos de 3, 4 y bueno, no todos tenían la fuente, o sea, y algunos, yo por ejemplo le he hecho hace bastante la materia, entonces como que no sé quién la Claro, tiene ya a los materiales en sí. porque si no, la idea de eso, ¿cuál es la idea? O sea, no es lo mismo que vos trabajes con 220 voltios y hagas un rectificador de 220 voltios, porque estamos trabajando con tensiones ya de la red, que bueno, hay que calcular los diodos correspondientes. Nosotros, por seguridad, siempre aconsejamos, por eso en el laboratorio tenemos 24 voltios, nosotros trabajamos con 24 voltios, que es para la tensión de seguridad, y ustedes, solamente por eso. Pero yo te aconsejaría que si no, no sé cuánto, pero deben venir a las fuentes esas de 220 a 12 voltios, que es lo más común.
¿Mm? Porque acá el tema está en que trabajemos con una aislación adecuada para poder estar sin inconvenientes cuando ahora vamos a medir. ¿Se entiende, no es cierto? Después vamos a poder trabajar, que tenemos trifásica en el laboratorio, igual nosotros trabajamos con 24 voltios, por cuestiones de seguridad. Pero ustedes cuando salgan a la calle van a tener que ir con los 380 o los 220 voltios. Pero las comprobaciones primeras debemos hacerlo con las tensiones de cuando mucho esos valores. Por eso siempre ponemos, siempre que sea menor a 48 voltios, para que no sea. Lo ideal es B12, 24 voltios, pero podemos darle a menos de 50 voltios por el tema de la seguridad. ¿Mm? Yo te recomendaría, fíjate, porque no debe ser, de todas maneras vos como tenés que tener para hacer comprobaciones, todo lo que haga falta, porque una cosa es que uno, por ejemplo, bueno, ustedes ya saben con el multímetro cómo probar los diodos, saben, ¿no es cierto? Eso. No han hecho eso en el laboratorio de electrónica 1, ¿no es cierto? No. Sí lo hemos hecho, pero yo no me acuerdo, por lo menos yo. Bueno, va a haber que repasar, porque acá toda esta parte importante que hay, nosotros tenemos todo el trasfondo de la parte teórica y la simulación, pero a la hora de la verdad es cuando nosotros vamos a armar. ¿Entendés? O sea que tenés que tratar de reunir lo necesario y bueno, habrá que repasar algunas cosas para hacer esto, porque esta es de esta parte lo que ustedes, la parte importante, que es la parte de cuando ustedes vayan a alimentar, porque todo es muy lindo, hermoso en el simulador, todo lo que ustedes quieran, pero a la hora de esto, decir, bueno, está bien, yo ahora no vamos, en otro práctico va a ver cuando veamos la parte con el tiristor. Pero bueno, ¿cómo lo disparamos el tiristor? Acá tenemos una fuente de pulso. Bueno, ¿cómo hacemos eso para que hacerlo en la práctica para poderlo disparar? ¿Se entiende? ¿Mm? En el simulador todo es así, pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en la realidad? ¿Cómo lo disparamos a ese tiristor en el ángulo que yo necesito? ¿Se entiende? Entonces ya tenemos que ir a pasar a la práctica, ya tenemos que ir a ver cuál es qué tipo de tiristor tenemos, qué tensión se dispara por tensión, se dispara por corriente, qué necesitamos, cuánto es el valor de tensión que necesitamos en la compuerta para que se dispare el tiristor, todas esas cosas que acá no las tenemos en cuenta, pero a la hora de la práctica es lo que importa, es lo que realmente interesa, ¿no es cierto? Esas partes son las que ustedes tienen que tener, bueno, lista. Todo electricista o electrónico debe tratar de tener resistencia, condensadores, multímetro y un transformador. Así que si no los tienen, yo les recomendaría que lo adquieran porque van a ser elementos de trabajo, porque ustedes tendrán que probar antes con aislación, después van a ir a trabajar con los 220 voltios, 380 como corresponde, en el caso de ustedes. Entonces, yo lo recomendable es que eh, se provean de todos esos elementos porque van a ser elementos de trabajo. ¿Mm? Creo que la parte importante de todo este background que le llamemos, que tenemos con la parte de teoría y simulación, es tener los elementos necesarios a la hora de que uno vaya a trabajar realmente con esto. ¿Mm? ¿Cuáles son las condiciones? Esto justamente está pensado porque esto, cuando ustedes lo vayan a ver y esto vayan a medir, es una situación que siempre ocurre en el laboratorio y que acá le estamos poniendo cómo queremos medir y ver si hay inconveniente o no hay inconveniente, que ustedes lo analicen. ¿Qué puede ocurrir acá? ¿Mm? Así que bueno, cualquier duda que tengan respecto de esto me dicen
pero bueno, yo creo que está más o menos claro lo que se pide y es importante que, porque la idea es que vos tenés un transformador en vacío y un transformador cargado. ¿Cuánto es la tensión en vacío y cuánto baja cuando yo lo cargo? O sea, todas esas comprobaciones hay que hacerlas. Para eso necesita tener los elementos para poder medir. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Esas son cuestiones importantísimas que ustedes, siendo estudiantes, las tienen que tener bastante en claro para que cuando vayan a trabajar, cuando vayan a poner las manos ahí, tengan los menores inconvenientes posibles. ¿Mm? Así que bueno, con simulador pueden hacer esto. Acuérdense que en el caso del simulador, creo que aquí esta tensión BS es 24 voltios eficaz. Para que hagan la simulación y vean qué es lo que pasa acá en esta simple comprobación. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? Por eso están las preguntas. ¿Cómo sale la forma de onda que dice el simulador? Ustedes ya saben la tensión media de salida cuánto es porque ya lo hemos visto de forma en la teoría. Acá dice, ¿eh? Esta tensión 24 voltios eficaz. Que nosotros a la hora de que vamos a trabajar en el laboratorio ya tienen que venir con esto porque ustedes tienen que haber hecho la comprobación del diodo, que andan los diodos que ustedes tienen, y poder venir con el circuito armado y ensayarlo, ya con todo lo que necesitan, lo que es simulación, cálculo analítico de cuánto es la tensión de salida que tienen que sacar para poder hacer la comprobación, porque acuérdense que cuando se habilita el laboratorio, uno tiene que venir y hacer las cosas de la manera más óptima posible, porque no se dispone de mucho tiempo. Entonces no se pueden poner ahí a calcular. ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber otros compañeros que van a estar esperando su turno. Serán de 4 personas, pero bueno, no estamos todo el día. Y no se puede tener mucho tiempo con eso. Cuando mucho, nosotros calculamos, en este caso, no sé, 1 hora y media por cada turno. Más o menos. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, de todas maneras, esto ustedes véanlo y después vamos a habilitar consulta para este tema, para que ustedes lo vayan haciendo. Ya tienen todos los elementos, porque acá estamos hablando de un simple rectificador de onda completa. Cualquier duda que tengan respecto de después, nos hacen las consultas, no hay inconveniente, pero ya que hemos visto la primera parte es importante que empecemos a trabajar y meter mano. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero, le quería hacer una pregunta, ya Sí. no de este tema, sino del anterior, que estaba revisando ahora. En la diapositiva que teníamos de el rectificador de onda completa trifásico, tengo Sí. una pregunta sobre una de las ecuaciones. Cuando ya ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas que vos me dijiste la otra vez? de la I1, pero si me Bien. ¿Podés compartir o tenés vos o querés que yo...? sí, acá lo tengo Bueno. Sí, ya estuve verificando eso. Sí, bueno, a esa ecuación que le había dicho que me salía diferente con las dos, no la volví a tocar. La verdad que me quedé con una nomás. Sí, ya te... Tengo una pregunta en lo que es esto, rectificación de la completa trifásica. Cuando acá bueno, desarrolla todas las expresiones, esta es la Sí. que le había planteado yo.
Esa expresión que está ahí Sí, está bien. Lo claro. que a vos no te daba, porque vos andás a la anterior, vos para calcular necesitas la I1. Esta Ajá, I1 está en función de 2 pi sobre 3 y pi sobre 3 menos teta. sí, La que yo hago, volver de nuevo a la siguiente, esta es IL de omega t. Este IL de omega t lo puedes poner como está abajo, más simplificado, no hay ningún inconveniente. Yo ya lo hice. ajá. Bien. Sí, Esta bien. es la misma, Porque con porque esta, esta resta acá va a quedar igual a seno teta. claro, con esta me daba un valor y con esta otra me llamaba la atención. Pasa que el valor, yo lo hice con las dos, ¿no? Sí, Y no tengo inconveniente porque hice la misma integración, porque yo digo, a lo mejor el I1 sí depende de este 2 pi sobre 3 menos pi sobre 3, el claro. I1. Yo de ahí calculo un valor que es I1. Después, una vez que he calculado el valor I1 para hacer la integración y calcular los valores medios, utilizo el I de omega t. Claro, sí, sí, sí. Entonces, Me revisa eh, porque yo ponía esta en máxima y me salía un valor de corriente media y eficaz cuando las ponía en integral y esta me salía con otros valores. Entonces, verificarlo porque yo ya lo hice y es así. Yo bien, lo integré de las dos maneras, a ver bien. si lo tengo acá, te lo muestro para que vos veas. Eh, Creo que lo tengo por acá. A ver, ya le voy a compartir, pero es para simplemente, si yo me quedé pensando con lo que me dijiste vos, entonces, a ver, aquí está. Ya lo voy a compartir para que veamos. ¿Se ve ahí? Sí, Bueno, vamos entonces al trifásico de onda completa. Bien. Vamos a la comprobación que vendría a ser este. Bueno, aquí yo calculo, fíjate vos, el I1. Pongo la expresión, 2 pi sobre 3, y esto me da, esta es la expresión, y me da el valor 105,98 el I1. Después trabajo con I de omega t, ya lo defino. Tengo dos maneras. Esta forma, que es la primera, que me da acá, fíjate, o esta manera, donde está el seno de teta. ¿Ves? Aquí están las dos. ¿Ves? Acá una, que es la que yo he puesto, y después la otra simplificada, donde esto va a seno teta. ¿Mm? ¿Se ve, no es cierto? sí, sí, ingeniero. Bien, entonces yo hago la integral con una y me está dando, si yo compruebo, hago la integral y de omega t entre esos valores con una expresión y con otra expresión y me da lo mismo. ¿Mm? Ya lo he comprobado eso. O Perfecto, sea yo lo que voy a explicar. tiene que dar lo mismo porque, bueno, es la misma ecuación, nada más que esto. Eh, Por eso, lo que era mi pregunta es respecto, eso ya me quedó claro. Lo que era mi pregunta es respecto a la expresión que tiene para calcular la corriente eficaz a la salida como raíz de 3 por la corriente eficaz de los diodos. ¿Por qué se plantea de esa manera la suma de, si entiendo que es la raíz de la suma de las corrientes eficaces de los diodos al cuadrado, pero ¿por qué son 3? No lo estoy viendo, no sé si se ve en el circuito o en la simulación puedo verla. claro, sí lo puedes ver, porque vos acá vamos teniendo que ver la corriente de salida y vamos a ver la corriente de cada diodo. ¿Mm? ¿Que en la salida están contribuyendo 3 corrientes de diodo o
Claro, porque vos fijate que la salida, primero, suponte, trabaja este diodo, este par de diodos. 1, 2. Ya, Sí, después, en realidad empieza así, 1, 6, 1, 2, después viene 2, 3, claro. después viene el otro con este, y así, pero están circulando por cada par de diodos. O sea, hay un par por arriba y el otro vuelve por el otro lado. En este caso, viene por acá, vuelve por acá. Eso cuando es RT. Cuando es RS, viene por acá y vuelve por acá. Sí. En el otro caso, viene por acá, vuelve por acá. Entonces vos fíjate que son 6 pulsitos. Cada uno de estos que está dando acá va a trabajar con cada par de diodos conduce 60 grados y cada diodo conduce 120 grados. O sea, si cada diodo conduce 120 grados y tenemos 360, estamos hablando que van a conducir, la contribución que va a haber acá a la salida va a ser de raíz de 3 cuando es eficaz y 3 veces cuando es la media de cada diodo. Porque acá es 360 grados y cada diodo va a conducir 120. O sea, tiene que haber 3. Si vos lo vas a poder ver en las formas de onda, a ver, acá tenemos la corriente, fíjate. Acá tenemos la corriente por el diodo. Sí. Y acá tenemos, empezamos de acá, en la salida tenemos que conduce esta parte, cada diodo. Cada diodo va a conducir esto. En los otros dos va a conducir acá y lo otro acá hasta completar el ciclo. Entonces, por eso es raíz de 3. Ah, perfecto. Y la media es 3 veces. Porque son 3 áreas. Acá tenemos un área, que esta área va a ser 3 veces el área esta. Acá se está viendo de otra manera, ¿por qué? Porque acá estamos entre prácticamente este continuo. Fíjense en acá la ordenada cuánto está. ¿Mm? Claro, lo que yo no estaba entendiendo porque yo veía solo el circuito y no estaba pensando en las formas de onda de la simulación. Como está cantándose, están Claro, contribuyendo. Para armar el 360 están contribuyendo cada diodo 3 partes, digamos, de esos 120. exactamente. ¿Mm? Acá se nota, ¿eh? Que la contribución de cada diodo es un tercio. Acá estamos hablando del ciclo, son 6. 2, 4 y 6 el periodo. Y acá esta parte es una partecita esta, que es esta. Este es el diodo y esta es la salida. No sé si ya ahí queda aclarada la duda que tenía vos. Sí, ingeniero, gracias. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Si no, ya nos estaríamos viendo el viernes. Y bueno, trabajemos con esto. Ahora yo lo voy a poner dentro de un rato o más tarde el práctico de laboratorio. Y la idea es que empecemos a trabajar, a meter la mano, ya con los diodos que ustedes dispongan. Comprobemos, armemos un puente de onda completa y midamos con el multímetro la tensión de salida, el caso del transformador cuando está sin cargar y cuando ya esté cargado con el puente, y así veamos. ¿Se entiende? Esa es la idea para que ustedes trabajen en casa con los elementos que ustedes disponen para poder hacer los cálculos y hacer las mediciones correspondientes. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, Ferreira. No, iba a preguntarle una cosa sobre el laboratorio. Si cuando tengamos Sí. que armar el circuito, todo, basta con que llevemos las cosas en una protoboard o ustedes nos piden que hagamos plaquetas, lo hagamos más estético.
¿O solo con la presentación la protoboard sirve para el laboratorio? Sí, sí, con la protoboard está bien. Lo que hay que tener en cuenta, porque había muchos chicos que hay veces que las protoboard que llevaban no hacía buen contacto, a veces la masa no hacía buen contacto. Eso hay que tener en cuenta. Muchos chicos ya lo llevaban soldado a las partes al puente, por ejemplo. ¿Mm? Y se lo ensayaba de esa manera. No hay problema con la protoboard, pero comprueben la protoboard, porque hay veces que sucede que de tanto uso, a veces no ponían la excitación, no le salía, porque en la protoboard había inconveniente con el tema de que muchas veces con el tiempo no hacen buen contacto. Eso tengan en cuenta. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, así que bueno, bueno, si no hay otra consulta, de todas maneras son cosas que las vamos a ir viendo, pero la idea siempre me ha pasado así. Muchos chicos, cuando vean y trabajen con protoboard, no hay inconveniente, pero hagan las mediciones, prueben continuidad, todo ese tipo de cosas, porque hay muchos chicos que tenían inconvenientes, no les daba la forma de onda y era porque no había buena continuidad en las pistas. ¿Entiende? Eso simplemente para comprobar. No habría inconveniente porque acá estamos comprobando, pero muchos chicos terminaban haciendo el puente, simplemente soldándolo con estaño y listo, nada más. ¿Mm? Así que para la comprobación no hay inconveniente con eso. Ustedes háganlo en su casa y vamos viendo, vamos haciendo consulta con respecto a este tema de laboratorio. ¿Ah? Bueno, Sí, ingeniero. Bueno, bien. La idea es que, bueno, veamos que todo esto que estamos viendo lo estamos aprovechando y a la hora que entremos al laboratorio ya entremos ya con todo listo para poder hacer las mediciones correspondientes, porque muy mucho tiempo no va a haber. Así que hay que tratar de ir lo mejor preparado. Bueno, si no hay otra consulta, entonces nos estaríamos viendo